¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segundo episodio de mi proyecto. El día de hoy me acompaña Eduardo Arévalo. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias, Emanuel, gracias por invitarme. Contento de estar aquí en este proyecto tuyo, ¿no? No, a ti de verdad, muchas gracias por aceptar después ser parte de este proyecto y dar una plática, ¿no? Primero voy a empezar a decir más o menos un poco sobre Ujú, quién eres, ¿no? Sé que eres columnista, sé que ujú. fuiste regidor, me parece que diputado igual, ¿no? Un tiempo. Sí, Este, y actualmente eres director del Instituto de la Juventud allá en Campeche, ¿no? ¿Cierto? No sé si tú quieras dar tu versión sobre quién eres, qué es lo que te no, gusta. está perfecto. Básicamente tengo 30 años, soy un papá joven, tengo dos hijas, soy promotor de la lectura también, soy deportista igual desde joven y pues me ha gustado la actividad pública. Ok. Sí, como regidor, recuerdo que la primera vez así que te conocí Ujú. fue por ahí del 2013, me parece, 2012. En ese entonces, en esos años creo era regidor, ¿no? Sí, fui regidor de acá de la capital, el municipio de Campeche, del año 2012 al 2015. Sí, era un concurso ahí del Cabildo Infantil. De hecho, recuerdo que te pregunté una vez de si lo seguían haciendo. Sí, el Cabildo Infantil, que ya era una tradición, lamentablemente creo que ya se dejó de hacer al igual que el Congreso Juvenil, pero es una espacio que habría muchas oportunidades para niños y jóvenes. Sí, sí, esa parte igual es bastante fundamental. Una vez dicho esto, veo que en tus redes estás muy enfocado a lo que son los jóvenes. Veo que te gusta mucho el arte urbano, ¿no? Lo que es el rap, las pinturas. Cuéntame un poco sobre eso, sobre tu inclinación hacia la juventud, el por qué, el para qué y el cómo ayudar pues, a los jóvenes, ¿no? Más que nada. Mira, yo llevo trabajando para las juventudes desde hace más de 12 años. Eh, Desde que tenía 17 metí a una organización política y obviamente milité en cosas juveniles y desde entonces empecé a trabajar para los jóvenes. Una de las cosas que impulsamos primero fue la ley de la juventud. Te estoy hablando por ahí de 2010, 2011, que es la que todavía sigue vigente. Aquí en el estado de Campeche todavía necesita modificaciones, pero bueno, es una de las aportaciones, digamos, más importantes que hicimos. Y el gusto que me nació por hacer ha sido como de manera directa e indirecta. ¿Por qué lo digo? Porque fui dirigente de una organización política juvenil, pero también cuando fui regidor o cuando fui diputado y tuve la oportunidad de tener otro espacio en el partido político en el que milito, si bien no era específico para jóvenes, sí fueron un público importante, obviamente por la cantidad de población, porque tengo una atracción natural hacia mi generación, hacia mi sector, el cual pues son los jóvenes. Por ejemplo, la iniciativa que metimos cuando fui regidor del fomento del primer empleo para jóvenes, eh, lo que hacíamos era brindar descuentos a las empresas que contrataran a los jóvenes como su primera experiencia laboral. Entonces, dábamos incentivos que estas empresas pagaran pocos impuestos y trataban a jóvenes su primera experiencia. Bueno, actualmente tengo la oportunidad de ser director del instituto. Ok. Esta ley de, ¿cómo se llamaba, perdón? La ley. La ley es la Ley General de Juventud de Campeche y, Ok, el programa al que te hablo fue el programa del fomento al primer empleo para jóvenes y era una iniciativa municipal, digamos, de alcance municipal, que se hizo durante nuestra administración y ya después no se continuó, pero sería importante que se retome. ok. Así fue como empezaste con el contacto con los jóvenes, Sí, ¿no? Ok, sí, así fue. ok. A ver, antes de más o menos iniciar, ¿eres campechano? ¿Ahí naciste? ¿O Sí, cómo? soy de aquí de la capital. ¿En dónde estudiaste o cómo? ¿Cómo estuvo? Mira, estudié en escuelas públicas y también en escuelas particulares. El primero y segundo año lo estudié muy cerca de aquí a mi casa en la Ignacio Zaragoza, el primer año. Y el segundo en la escuela Margarita Salinas de Gortari, que está aquí en el barrio de Belén. Después estudié en Zamulá, en una escuela que se llamaba MAT Interamericano, actualmente ya no existe. Y bueno, mi secundaria aquí en el barrio, aquí en mi barrio, en San Román, la escuela de Quimpech, mi prepa en el colegio Miguel Hidalgo y mi licenciatura de Ciencias Políticas la inicié en la UAC aquí, la terminé después vía remota
en campus de Puebla del Instituto de Estudios Universitarios, pero bueno, he sido prácticamente formado aquí en Campeche. Campeche. ¿Y por qué decidiste estudiar ciencias políticas? Mira, yo me acuerdo cuando estaba niño, siempre en mi casa comprábamos 2 diarios, bueno, se pedían 2 diarios, ¿no? Que es algo como muy tradicional aquí, los de mayor circulación, y después de desayunar temprano, semana salía a leer esos diarios, y la sección que más me llamaba la atención era la de política, la sección del mundo. Todavía se sigue llamando así, pero la sección del mundo. Entonces ahí había declaraciones, hechos como que habían pasado en la semana. A mí me llama mucho la atención esas situaciones. El presidente de un país declaraba una cosa. Recuerda que nosotros crecimos con un conflicto armado que prácticamente acompañó toda nuestra juventud después del 9/11, del Gemelas. Entonces fue un momento político en el que nos tocó el ascenso, la globalización a nosotros también, las protestas por el medio ambiente, todo este tema de Greenpeace, y nos toca el descenso de la globalización, movimientos más dispersos, ¿no? Entonces, todos estos hechos políticos me gustaron mucho y si no hubiera estudiado ciencias políticas, hubiera estudiado sociología, creo. No había esa carrera en ese entonces y pues bueno, es que yo por ciencias. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre tu experiencia como columnista. Escribes para Novedades Campeche, me parece, ¿no? Sí, escribo 2 veces por mes en Novedades Campeche. Ahí tengo un espacio que se llama Desde la Calle. Ok, ¿cómo fue llegar y ser escritor, columnista en ese espacio? Mira, la verdad es que yo tengo una filosofía de vida, un pensamiento. Si haces algo no me pagan, evidentemente, y no quiero que me paguen. Yo estoy muy agradecido con el diario que me dio una oportunidad. Tengo unos bastantes lectores que me mandan un mensaje: oye, Lalo, habla de este tema, oye, me quedo duda en esto. Yo empecé escribiendo un blog en internet, gratuitos de WordPress, y una vez se lo mandé a un amigo, me acuerdo, y le dije: oye, fíjate que estoy empezando a escribir, y alcancé a escribir alrededor de 5 o 6 artículos, y oye, lo mandé a un amigo, ¿verdad? Le gustó, y pues te quiere invitar, no sé si quieras escribir, y dije: va, perfecto. Y ahí es donde me abrieron la puerta y ya voy a cumplir, me parece que 4 años. 4 años voy a cumplir en septiembre de este año, escribiendo para Novedades. Y bueno, tengo este espacio en el que trato de hablar de temas comunes o a veces que son un poco más complejos, pero desmenuzarlos o hacerlos más fácil para que todos podamos entenderlo. Sí, sí. ¿Y cuál es tu proceso para escribir? ¿Cómo es que encuentras el tema? ¿Cómo lo desarrollas? Ok, mi columna se los jueves de cada 15 días. Generalmente escribo los lunes o los martes. No me gusta escribir el miércoles. Bueno, el miércoles tienes que enviarlo temprano porque al otro día sale tu publicación. Pero hay ocasiones en las que encuentro un tema o me siento inspirado y digo: hoy voy a escribir, aunque sea sábado o sea domingo. Tengo la costumbre de ir a algún café esos días, aunque sea un poco de tiempo, trato de hacérmelo pues para leer, como para dedicarle tiempo a pensar, a encontrar el duende, ¿no? Como le dicen, la inspiración, que llegue el momento del poco. Y veo temas, por ejemplo, en la semana que digo: oye, este tema se me hace que es interesante. Lo anoto en el celular y voy recopilando datos, ¿no? Que creo que son importantes y es como empiezo a escribir. Generalmente me voy mentalizando. Por ejemplo, tengo un proceso antes de bañarme, ya sé que voy a escribir, ¿no? Antes de bañarme voy pensando: voy a empezar hablando con esto, que sea atractivo, que no sea de flojera, me explico, pensando en que me pueda leer tanto una persona mayor, que son las que generalmente leen el diario, como los jóvenes, cuando yo subo a mi columna a redes sociales, pues puedan interesarse. Claro. Te escucho bastante como natural el ponerte a escribir. ¿En tu niñez estabas acostumbrado a esto o desde tu juventud acostumbrado a escribir? Fíjate que no como tal. Siempre me llamó la atención, por ejemplo, participé en muchos concursos de oratoria, de declamación. Entonces, evidentemente, eso hace que te pongas a leer. Y leí por ahí una frase que dice: solo habla bien quien lee bien. Solo lee bien quien escribe bien. Más o menos por ahí. Entonces, estas 3 cosas van conectadas. Y esa conexión, yo creo que escribir fue un paso final. Ahora estoy en proceso, estoy planeando también, al igual que tú, en abrir un espacio de realizar un podcast para hablar de diversos temas. Y pues espero también poder concretarlo. Estoy de la idea, pero si lo hago. No, estaría bastante interesante. Bueno, si lo podemos hablar,
¿Es algo personal o cómo? Sí, completamente personal, de tema público. Ahí me gustaría que abrir un espacio para todos aquellos que tengan algo interesante que decir y que, sobre todo, que sean temas propositivos, ¿no? Creo que estamos muy contaminados de negatividad. El año pasado fue un año, pues, funesto, malo, ¿no? Se arrebató muchas vidas y creo que cuando hay mucho ruido, nadie está escuchando y hay voces buenas y están haciendo cosas buenas que tienen que escucharse. Claro, claro. A ver, y como estudiaste ciencia política y vaya, tienes experiencia en esa rama, a partir de toda tu experiencia, de todo lo que has vivido, para ti, ¿qué es la política? O sí, ¿qué es política para ti, para Eduardo? Mira, la política puede definirse desde el punto de vista como ciencia, eh, que es un poco más formal, digamos, ¿no? La política es el arte de lo público, dice una definición simple. Yo soy partidario de que no hay una sola definición, pero para mí sería el arte de lo público, ¿no? No es, ¿qué es? Es una ciencia, no es una ciencia exacta, es una ciencia siempre de lo contingente. Es decir, hoy es una cosa y mañana se complementa con otra, sin necesariamente contradecirse. Es también un arte en la política, un arte, de, un arte que tiene que ver con la interlocución, es decir, con el diálogo, es un arte que tiene que ver con la dialéctica, con la superación constante de conflictos. Lo que tú piensas y yo pienso no necesariamente es insuperable por ser puntos de vista distintos. Entonces, la política es una ciencia y es un arte de lo público. Entonces, me parece que no hay una definición como muy exacta y única, pero por ahí podríamos aproximarnos, ¿no? Desde el punto de vista de quienes lo ven un poco más romántico como arte y un poco más dogmático, ¿no? Desde la ciencia política y ya desde la política real, ¿no? Como dicen, la política es un ejercicio constante de afectos también. De afecto. ¿Al Sí. afecto a qué te refieres? ¿Felicidad, más o menos? No, esta definición la dice quien está en política real, es un dicho como muy famoso, así como la política es un ejercicio constante de afectos, como el poder estar, el poder moverte, el poder estar en la escena para que puedas avanzar políticamente. Okay. Es un poco más real político. Sí. Hablando de política, digo, te sigo en redes sociales y veo que tienes mucho contacto con, pues sí, con la juventud, pero mucho contacto con lo que es ahora sí que la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo ves tú, las ventajas de llevar la política como ciencia a lo que es la práctica? Es que todo es político. Por eso quienes dicen que la política está devaluada últimamente se equivocan. Hay un choque de paradigmas, ¿no? El sistema de organización política de partidos está venciendo y se tiene que, esos mismos partidos, los que militamos en los partidos, tenemos que adecuarlos a los nuevos tiempos en los que estamos viviendo, ¿sabes? Es decir, la conectividad en la que se tenían antiguamente, en la que lo que digo yo lo escuchas tú nada más, como si fueras un público, un auditorio, ya venció. Tiene que haber ese tipo de interlocución como la que estamos teniendo. El político ya no es el tomador de decisiones, es el ejecutor de las decisiones. Es un proceso que a mí me gusta llamarle emprendizaje político. Emprendimiento y aprendizaje. Emprendimiento porque el político toma la iniciativa o el líder social o como le quieras llamar y la gente es la que por medio de un proceso de participación en la que todos aprendemos, se toman las decisiones y el político es el único que únicamente las es importante llevarla a la práctica, sí, porque si tú te das cuenta, últimamente cualquiera que tenga un mínimo de inspiración se vota a la escena política y no es que esté mal, pero vemos gente que no tiene la experiencia mínima o no tiene ni siquiera la formación mínima para poder llevar a cabo propuestas, ¿no? Y llegar a aprender ya cuando estás en un cargo, pues sale caro, ¿no? A fin de cuentas es dinero público de la gente. Y por eso vemos futbolistas, artistas y toda clase de gente que probablemente antes no veíamos en política. Y te repito, no es que esté mal, pero hemos abierto la puerta y hemos hecho que la gente voltee a ver y diga, bueno, los políticos lo hacen mal, volteamos a ver a otros, que se vayan todos, ¿no? Entonces, es importante conjugar y la experiencia y el conocimiento y tener este contacto con la gente, con el común, para no desconectar y saber verdaderamente qué necesidades son las que se tienen que satisfacer.
Claro. Tú cuando fuiste lo que es funcionario público, fuiste regidor, este, ¿cómo llevabas esa voz, ahora sí que de la sociedad o de los representados, a lo que es ya acciones gubernamentales? Una de las que más fue, aparte de esta de los jóvenes, porque ya habíamos corrido el Estado, ¿no? Teniendo contacto con jóvenes de distintas asociaciones, fue una propuesta que presentamos para crear el registro municipal de animales domésticos, específicamente para perros y gatos. Que pareciera un poco, bueno, pues ¿quién tiene perros y gatos? Si yo no tengo, no me afectan, ¿no? Está comprobado por los holandeses, que son los más avanzados en esta materia, que las heces fecales de perros en la calle provocan problemas irreversibles para las vías respiratorias y los pulmones. Y pues no resta decir que últimamente se han vuelto como muy importantes los temas respiratorios, ¿no? Después de la pandemia del coronavirus. Entonces, el hecho de que tú vayas en la calle, saberlo, puedes estar respirando este tipo de aire que pues va siendo contaminante. Uno. También otro tipo de enfermedades. Y lo que hicimos con esto fue reunirnos con animalistas y rescatistas, asociaciones civiles que estaban constituidas, para que ellos nos dijeran el camino, ¿no? Yo solo simplemente la voz y los invitamos, presentamos este ritual. Eh, en pocas palabras, lo que hacía era que tú tienes una mascota, tienes que tenerla debidamente registrada, además de que se apoyar probablemente ya no puedas tener siguiendo a tu perrito o a tu gato, pero hay alguien que sí lo puede mantener y en lugar de abandonarlo en la calle, puedes darlo de alta en un padrón de adopción. Ok, esta iniciativa, ley, ¿cómo fue? Ajá, ya tenías los especialistas, las ideas, ¿cómo fue el Sí. proceso de redactarlo, presentarlo? Lo primero es que me di cuenta que había muchos perros, ¿no? En Okay. situación de calle. Un problema común y dije, bueno, si esto me afecta a mí, no creo ser el único al que le afecta. Voy a consultar con gente que sabe el tema, ¿no? Les invité a un café. Literalmente nos reunimos en un café con animalistas, presidentes de asociaciones, y les planteé la idea. Dividimos tareas y me dio gusto que sobre todo eran mujeres jóvenes y mujeres de edad. Generalmente son las señoras de edad adulta, es en particular las que se dedican a rescatar animales. Tienen como, este es un dato nada más, un dato particular, pero tienen como ese sentido de protección, ¿no? Y lo hacen como por todos, por los animalitos y por nosotros. Nos dividimos la tarea, pero nos volvimos a reunir. Y nosotros como regidores tenemos acceso a la asesoría jurídica que dan consejeros que tiene el ayuntamiento, el departamento jurídico. Y lo que hice fue esas opiniones, esa voz de quienes conocen y que desde el común, que hacen todos los días, pues opinaban, le dimos forma jurídica a esta iniciativa. Lamentablemente fue casi al final de mi periodo como regidor, no pudo prosperar. Y después en la actual administración lo quisimos implementar, pero tampoco fue posible. Bueno, es una lucha, digamos, de la que tengo pendientes y creo que es una causa que nos beneficia a todos. Sí, efectivamente, creo que es una causa bastante buena que se debe de apoyar y que Sí, se claro. debe de continuar. Respecto a tu trabajo con la gente, con la juventud, tú como político, ¿en algún momento dijiste, esto no es lo mío? O al contrario, dijiste, quiero Sí, hacer esto a pesar de que sea un poco complicado, ¿no? sí he tenido, creo que nunca he dicho esto, pero sí he tenido momentos en mi vida, 12, 13 años, un poquito más de 12, en los que ha pensado, ¿no? Ha pasado el rayo que dice, ya, esto es demasiado para mí. Cuando hay cosas de temas de redes sociales que te atacan, etcétera, digo, no tengo necesidad de ver esto, ¿sabes? Porque muchas veces dan ganas como de ponerte a desmentir cada uno de los comentarios, pero piensas, es imposible estar haciendo esto. Y es un momento de la humanidad en el que desafortunadamente la razón está muy ausente. El punto de vista crítico no existe. Las redes sociales, si no se usan de manera responsable, y de manera responsable me refiero a no lo uses desde un punto de vista en el que no creas todo lo que ves, en el que no leas un poco más, en el que te dejes llevar por la marea y te vuelvas parte pues de la tendencia, de la banalidad a veces que contienen, pues te vas por ahí, ¿no?
Entonces sí ha habido momentos en los que he querido tirar la toalla, como dicen, pero luego, como decimos, no, ni más, no me voy a dejar, digo, yo puedo, es solo un momento y para adelante. Y a fin de cuentas, pues esta es mi gasolina, esta es mi pasión. Y cuando te das cuenta que las cosas van saliendo bien, recuerdas el por qué estás en este camino. Respecto a esto, ¿dónde encuentras inspiración? No sé si tienes algún referente que tú sigas. Sí, mira, primero mi inspiración, la de vida, ¿no? Que son mis hijas. Es simplemente cuando momentos hasta en los que estoy físicamente cansado, lo he comprobado, y quienes son papás me van a entender. Literalmente pienso en mis dos hijas y es como si como si me dieran la carga de Mario Bros. De las estrellitas. Es cuando ya puedes pasar todas las cosas sin que te pase nada. Así, esa es mi inspiración, la primera de vida, mis dos hijas. Pues es algo que tengo que hacer siempre por ellos, ¿no? Es como me dan la fuerza, me dan la gasolina cuando las veo dormir, cuando convivo con ellas. Es ahí cuando me doy cuenta que todo lo que hago vale la pena, todo lo que sea. Y en el aspecto político, en figuras referenciales sí tengo bastantes, fíjate. Me inspira mucho o me inspiró mucho la lucha, por ejemplo, que hizo Nelson Mandela, que hizo Mujica también, y me inspira mucho nuestra cultura latinoamericana. La lucha por la liberación de Cuba de José Martí, la lucha por los derechos indígenas y del campo de Zapata, la lucha por la unificación de América que hizo Simón Bolívar, por ejemplo, y José de San Martín. Entonces, yo soy sumamente latinoamericano y definitivamente creo que, como decía Simón Bolívar, América es una humanidad en miniatura. Y si los pueblos nos hermanamos en América y exaltamos verdaderamente nuestra cultura y nuestras raíces, creo que vamos a poder lograr cosas importantes. Ahora estamos viviendo una oleada también de polarización social que no nos hace muy bien, pero aspiro a que la razón vuelva a permear en nuestra sociedad y podamos hacerlo. Okay. Y siguiendo a estos grandes personajes, ¿te has dado cuenta sobre estos problemas que tenemos en la sociedad? ¿No? Hablabas ahorita sobre la polarización y la vinculación de las redes sociales. ¿Tú crees que a medida en que nosotros desarrollamos más tecnología, comenzamos a evitar más la comunicación? Como, vaya, porque, a ver, hace algunos años la comunicación era un poco retrasada, ¿no? En el sentido de que para yo contestar tu mensaje tenía que esperar pues la paquetería, que llegara el correo, y ahora en 3 segundos te envío un mensaje. Sin embargo, esa herramienta creo que puede funcionar o es más bien una espada de doble filo, porque así como te contesto un mensaje positivo, te puedo contestar un mensaje negativo en segundos sin siquiera pensar por qué te lo estoy diciendo. Y en la política creo que pasa seguido, ¿no? De que la gente o los mismos partidos y funcionarios políticos se meten mucho en este ambiente un poco caótico donde se escuchan muchas campanas y las voces que necesitamos escuchar se pierden entre ellas. No sé tu opinión respecto a esta vinculación entre redes sociales y falta de comunicación. Mira, dice una frase, ¿quién escucha cuando todos hablan, no? Se ha perdido la comunicación en el ruido del mundo. Uno de los desarrolladores de Internet, Tim Berners-Lee, dijo que en algún momento el Internet se volvería en contra de nosotros si no se usaba correctamente. Y pareciera que estamos llegando a ese punto. ¿Qué creo que hicieron? Las redes sociales son un pequeñito detalle nada más, es solo un componente del espíritu de la era que estamos viviendo, ¿no? Es una era de hastío, es una era de cansancio, en el que pareciera que ni siquiera nos toleramos a nosotros mismos. Ahora imagínate a quienes piensan un poquito diferente y se atreven a decirlo. Entonces, ¿qué creo que provocó el Internet y las redes sociales? Nada más conectarnos, o sea, que haya conectividad. Ahora yo puedo hablar con un amigo en China, ¿no? Un amigo en Pakistán, un amigo en India, un amigo en Europa, pero eso no significa que haya diálogo, porque para poder comunicarnos tiene que haber un ingrediente principal que es el diálogo, poder entendernos, ¿no? Aceptar las diferencias, aceptar que tú pienses diferente y que yo tengo que respetar ese punto de vista y encontrar un punto en común, y si no es posible, simplemente respetarlo, ¿no? Entonces creo que las redes simplemente nos han conectado, nos han comunicado, y como te decía, solo un pequeño punto de vista, un pequeño detalle, y son muchos los estudios, muchos los documentos, muchos
los datos que refuerzan esta teoría de las cámaras de eco, ¿no? Tú, si te gusta el color verde y te gustan las playeras, las computadoras, ahora que entres a tu celular, y probablemente yo cuando entre ahora a mi celular, me van a mostrar playeras color verde. Entonces, si tu punto de vista es odiar a las personas morenas como yo, te van a salir en el celular odiar a las personas morenas como yo. Y eso va a fomentar los discursos de odio y va a fomentar los linchamientos mediáticos. Y yo no sé si tú seas abogado, pero últimamente hemos creído que las redes sociales son un juzgado, un tribunal de enjuiciamiento, y todos, como en las cacerías de brujas de Salem, ya todos nos hemos erigido en jueces y queremos que, señalando el dedo, ojalá que nunca nos pase a nosotros, podemos emitir juicios de valor contra cualquier persona. Claro. Respecto a la participación y al utilizar estas redes sociales para, sobre todo, me hablabas desde el principio de que el mundo está lleno de negatividad y que falta un poco de positividad. ¿Cuál sería tu consejo para los jóvenes para usar correctamente las redes sociales y para aquellos que quieran empezar o hablar sobre lo que es la política? Algunos consejos, tips que puedas dar. Mira, los jóvenes estaban en el 2010 con la revuelta árabe. Ellos decían, utilizamos Facebook para organizarnos, YouTube para mostrarle al mundo qué es lo que estaba sucediendo en nuestro país, y utilizamos Twitter para hacer declaraciones. No les pido que todas las redes, pero que lo usemos para eso, para organizarnos, para proponer cosas buenas, para iniciar campañas de recaudación de fondos, para invitar a otros jóvenes que participen en nuestros movimientos. Justo durante la pandemia había muchas iniciativas para ayudar a gente que lo necesitaba de manera altruista, para rescatar negocios que también estaban en posible quiebra y que, pues, locales me estoy refiriendo, tanto en México como en Campeche, como en México, que podían irse a la quiebra, pues no había manera de abrir, ¿no? Entonces creo que si te utilizan para ese tipo de cosas, para organizarse, para proponer, para articular sobre más gente, invitar, ver cuál es el siguiente paso, pues creo que se pueden lograr cosas buenas e importantes. Sí, hablando un poco de los jóvenes, ¿cómo es que tú los has logrado integrar a la política? Digo, porque actualmente eres director del INJUCAM y igual quiero que me platiques un poco sobre qué trata o qué actividades llevan, ¿no? Mira, he utilizado psicología inversa. Okay. Yo no lo he llevado al INJUCAM, yo he llevado el INJUCAM a los jóvenes y que ellos me digan qué hacer. Hace poco que pudimos recorrer de nuevo el estado con la pandemia, nos sentábamos en un diálogo circular, en formato asamblea, y les decía, bueno, ya está pasando la pandemia, ¿no? O sea, sigue ahí, hay que cuidarnos, pero tampoco debe ser pretexto, pues, para que nos quedemos todos en nuestras oficinas. Y les decía, ¿qué les gusta? Hicimos un formato de machote, de propuesta, para que hicieran sus iniciativas. Y justo así surgieron las ideas, por ejemplo, del mural que acabamos de inaugurar en Calquiní, un mural de varios metros, aproximadamente 100 metros cuadrados, que cuenta la historia de nuestras raíces mayas. Justo así nació la idea de unas clases que estamos por iniciar de bordado a mano, jóvenes de Pomuch, por ejemplo, que son los que hacen el recorrido de limpieza de muertos en el municipio de Xochacán. Torneos deportivos también, círculos de lectura. Entonces yo dejé que los jóvenes, las expresiones, los jóvenes estamos divididos en nuestra subjetividad o nuestra manera de manifestar nuestra juventud es muy diferente, ¿no? Hay algunos que les gusta el deporte, hay algunos que les gustan las expresiones urbanas, otros que están muy clavados, pero les gustan los concursos de ciencia, la oratoria, ¿no? Otros que de plano son apáticos, pero solo falta un empujoncito para que descubran habilidades que ni siquiera saben que tienen. Entonces, la clave es dejar que como la marea te vayan llevando ellos, ¿no? Y darles una respuesta, aunque sea pequeñita para cada uno. Entonces, el instituto del cual eres director se encarga únicamente de ejecutar las ideas de los jóvenes, Sí, ¿no? yo quiero hacer este mural perfecto, pero necesito 10 lápices. Yo tengo 4, pero puedo conseguir 2. Pon tú 2 o conseguimos otros 2 y lo hacemos. Entonces han salido estas iniciativas trabajando en conjunto, justo en este proceso de aprendizaje que te decía. Este es un método que yo aprendí más o menos como lo que se hace en el Canvas, ¿no? En el emprendimiento, en el que tú identificas un problema, ves las posibles redes de aliados, los recursos con los que tú tienes, los retos con los que te vas a enfrentar y un FODA, ¿no? Oportunidades, debilidades y amenazas. Y justo así hemos ido trabajando. Unas cosas hemos acertado mucho, en otras hemos no fallado, porque yo creo que no se trata de un fallo, pero descubrimos puntos que se pueden mejorar. Y bueno, creo que se ha hecho un trabajo que ha sido
pues a la altura de lo que representan los jóvenes en el estado de Campeche, que somos 292,000. Ok, veo que realizas como que muchas visitas a lo que son los varios municipios de Campeche. ¿Cómo te organizas? ¿Tienes algún equipo de trabajo? Y ¿cómo? tenemos enlaces en cada uno de los municipios y fíjate que afortunadamente pudimos recorrer 2 veces todo el estado, con al menos una actividad en cada uno de los municipios. Todos han participado. Justo ahora tuvimos los rallies de juventud, que precisamente es lo que te decía, fueron vía online por la imposibilidad de hacerlo en persona, pero participaron jóvenes de Palizada, jóvenes de Calakmul, un equipo de Palizada de hecho fue de los que ganó, jóvenes de Calquiní. Entonces lo que hacemos es integrarlos a los jóvenes y con estos rallies, por ejemplo, lo que hacemos es promover en cada estación una temática importante, desde la cultura, por ejemplo, el local, hasta la prevención de adicciones, enfermedades de transmisión sexual, hasta temas de nutrición adecuada, que es algo también dado de manera gratuita, las consultas de nutrición gratuitas en el instituto. Y pues lo que hacemos es que lo que pareciera aburrido, pues resulta todo lo contrario atractivo, ¿no? Por medio de este tipo de actividades. ¿Qué tan importante es darle ese espacio a los jóvenes, sobre todo por parte ahora sí que del Estado, del gobierno? ¿Qué tan importante es escuchar a los jóvenes? Importante. Una de las cosas que nos ha instruido más el gobernador, fíjate que el gobernador es una persona que no es joven, pero siempre ha tenido como ese sentido de jóvenes. Justo cuando trajimos a Horacio Llamas el año pasado, en el que estuvieron, no sé, 900, 800, 700 personas en la universidad, él fue el primer mexicano en jugar en la NBA, y lo que queríamos era despertar este sentimiento de salir adelante. Mira, él pudo, ¿no? Nosotros también podemos. Y al otro día tuvimos un campamento de entrenamiento con él. Él nos decía, esto tiene que ser así, impulsar a los jóvenes con personas que lo hayan logrado, que vean que hay una salida también por medio del deporte, por el arte también. Nos ha apoyado para hacer los concursos de freestyle, que ya hemos tenido 2 invitados, uno internacional, nacional. Y lo que hacemos es precisamente eso, poner las herramientas. Mira, yo te pongo los instrumentos y tú toca el concierto. Demuéstranos tu talento. Y justo es lo que tratamos de decir desde el Instituto de la Juventud. Nuestro lema es el futuro es hoy, ¿no? Porque pues lo sabemos, siempre dicen, no, los jóvenes son el futuro, pero el futuro no se construye si no está hecho de pequeños hoy. Justamente hablabas de las expresiones y por ejemplo, la política, digo, no, esa es como que una idea, ¿no? De que la política hoy en día, tal vez, al menos para mí y para muchos compañeros, suele ser un poco, no sé, aburrida, porque tienen cuestiones muy dogmáticas, tal vez, ortodoxas. Es lo mismo de siempre. Ajá, es lo mismo de siempre, dicen las mismas cosas y no proponen nada diferente. Pero hoy los jóvenes, y veo, yo vivo aquí en Yucatán, por ahora estoy estudiando, y hay unos compañeros del pueblo, es un poblado de Acanqué, que su manera de hacer política es justamente expresiones artísticas, ¿no? Entonces ya hay más murales en su pueblo que hacen de alguna forma expresar esa voz, que no es como la política de antes, sino que creo yo que va a ser la política del futuro, tal vez. Sí. Sí, fíjate que yo no lo culpo. Obviamente, si tú ves lo mismo de siempre, lo ves aburrido, ves lo mismo de siempre tomando decisiones, pues te vas a alejar. Pero como dice la política se hace. Y si los jóvenes no la hacen, la política se va a hacer en contra de ellos. Es decir, si tú no te metes a quebrar, es decir, a romper con esas prácticas, si tú no te metes a tomar decisiones, a luchar, pues lo más seguro es que va a tomar decisiones por ti. Entonces dime si no es importante que nos metamos a participar. No necesariamente en políticos, como decías tú, desde la sociedad civil, desde este tipo de movimientos, porque justo es lo que yo te decía, ya pintar un mural es un acto de rebeldía en el buen sentido. Mira, yo no participo ahí, pero mira lo que quiero decir en este momento, ¿no? Y justo cuando el mural la semana pasada, yo comentaba algo que creo que es importante retomarlo. Más allá de que se ve bonito o se va a ver armónico, ¿no? La obra de arte por los colores, lo bien realizado que está, es una señal de que ese espacio público es apropiado, se apropió por los jóvenes. Es decir, de que ahí un joven intervino y que un joven está marcando su territorio. Este es territorio
libre de adicciones, de una manera libre de malas prácticas. Es un territorio en el que los jóvenes nos vamos a organizar y estamos expresándonos. Claro. Ahora bien, creo que cuando, digo, no sé si te pasó a ti, no sé, por ejemplo, creo yo que muchos de los políticos que están hoy en día, cuando fueron en su etapa de jóvenes, tenían tal vez la misma convicción, ¿no? De cambiar el mundo, Sí. de transformar su realidad, pero justo pasa, por ejemplo, a ver, hay un libro de Barack Obama, que digo, es algo que sigo un poco, del libro que sacó hace poco sobre la Tierra Prometida, y cuando él era senador y estaba en Washington, reflexionó sobre qué iba a pasar con él y con sus ideales a medida de que se iba como que acomodando en el lugar donde estaba. ¿Qué tan malo o perjudicial es ya ser un funcionario público y olvidarse de dónde vienes y tus ideales? Depende, y tengo una respuesta muy segura para eso. Depende única y exclusivamente de ti, de tus principios y de qué tan idealista eres. El tiempo puede mermar tu ideal o puede hacerlo más fuerte. Yo creo que en mi caso lo he hecho más fuerte. Sigo pensando lo mismo, soy un socialdemócrata convencido. Sigo pensando que el Estado tiene que intervenir en la distribución de la riqueza, que esta tiene que ser más equitativa, tiene que haber una redistribución de la riqueza. Soy un ferviente creyente del salario universal. Creo que todos deberíamos tener un mínimo de ingreso vital. Es algo que ya se está discutiendo en Europa, por ejemplo, y que no tarda y lo vamos a discutir aquí. Pero el no abandonar el camino o el no quebrarte en el camino depende única y exclusivamente de ti. Es difícil porque tienes que luchar contra inercias, no dejarte llevar por la misma inercia del día a día, y sí, definitivamente tiene que ver muchísimo con qué tan idealista y qué tantos principios y valores tengas. ¿Crees tú que sí es algo que solo depende de ti? Tal vez, no sé, por ejemplo, yo creo que las fortalezas se empiezan a flaquear cuando ves nuevas oportunidades, cuando ves ciertas personas. Por ejemplo, si hablamos de justicia, de qué es lo justo o qué es lo injusto, vemos a nuestro lado que hay personas que hacen cosas que no son justas, pero que les va mejor que a mí. Sí, entramos en un debate de consideraciones filosófico-morales, ¿no? Es decir, ¿qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo justo y lo injusto dentro de lo legal y lo ilegal, ¿no? Sí, creo que, mira, un edificio se construye ladrillo a ladrillo. Es decir, yo creo que sí depende única y exclusivamente de la persona. Y depende de ti porque también depende de qué visión tengas. Es decir, si entras a la política para hacerte rico, como dice Pepe Mujica, pues vuélvete empresario. Muy seguramente vas a hacer muchísimo dinero siendo empresario y no vas a tener que estar robando, ¿no? Claro que es la facilidad de hacerlo de manera fácil, pero contrario a lo que se pudiera creer, creo que es diferente. Ya está en la administración pública, es decir, no es como que llego y voy a robar, no es así, no se puede hacer eso. Entonces, por eso te digo, depende de cuál sea tu perspectiva de vida. Es decir, ¿qué es lo que quieres para ti? ¿Quieres seguir creciendo en la actividad pública? ¿Qué tanto te llena? A fin de cuentas, vamos, dicen más dinero, más problemas. Yo creo que viviendo con lo necesario para vivir, no necesariamente tener que ser viviendo muy apretado, sino con lo indispensable que te haga feliz, poder vivir tu vida diaria y sin comprometer tu libertad y tus principios, creo que ese es el camino correcto. Okay. Respecto por ejemplo, el lema que tienen del futuro es hoy y sobre la vinculación que tienes con los jóvenes, ¿cuál crees tú que es el futuro para la juventud, tanto campechana y como de México en general? Mira, partiendo del escenario post-pandemia, tenemos dos noticias, una buena y una mala para los jóvenes. La buena es que estamos superando el número ya al sector mayor, y esto es en el mundo, al sector mayoritario de población, a la gente que tiene 60 más, la gente que tiene 15, nosotros de 15 entre 35 ya estamos siendo el sector de la población dominante. La mala noticia es que disponemos de muchos menos recursos, muchas menos herramientas y una economía más mermada que en el pasado. ¿Okay?
Entonces, esto nos da como conclusión un futuro de retos. Un futuro, y más allá de discurso político, ¿de retos de qué? Primero, aprender a comunicarse en movimientos emergentes. Todos los movimientos que luchan por la ecología, por el medio ambiente, derechos de los animales, por equidad de género, por derechos de los pueblos indígenas, tienen que aprender a comunicar entre ellos. Tiene que haber un diálogo transversal que sea más rizomático que jerárquico, más horizontal que vertical, para encontrar puntos en común, porque si no, estamos gritando todos en el bosque, desde los árboles, y estamos viendo la pradera. Entonces, creo que si no se encuentran puntos en común entre estos movimientos emergentes, que cada vez van a empezar a alzarse más, ahora movimientos de médicos que necesitan más atención, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese es el futuro de nosotros los jóvenes, de retos, de ponernos de acuerdo, de organizarnos. Ese es... ¿Sí? ¿Vas a decir algo? Sí, no, me gustaría dar buenas noticias, decirte que, es decir, en pocas palabras, nuestro reto es conquistar el futuro. ¿El futuro depende totalmente de nosotros? ¿Crees que depende Sí. totalmente? ¿Sí? Si la historia nos ha enseñado algo, es que el poder, y me refiero al poder en el buen sentido, Sí. el poder cambiar las cosas, el poder como poder político para cambiarlo, el poder de tomar decisiones es una conquista, es decir, no es algo que se pida por favor. Y si no lo conquistamos nosotros, nadie nos los va a conceder, ni nos los va a enviar por Amazon a nuestra casa. Claro. Sí. Pues Eduardo, respecto a tu experiencia más como diputada, regidor, ¿qué aptitudes crees tú que necesita una persona para poder lograr justamente administrar pues esos tiempos, las voces de las personas? ¿Qué crees que se necesita realmente? El primero, carácter, porque el carácter te permite, el carácter es el administrador de todas las demás administraciones. El carácter te da don de gentes que lo necesitas, te da carisma, te forma. Necesitas también tener mucha capacidad para escuchar y sobre todo muchísima paciencia también. Paciencia para que el tiempo y la premura del día a día no te agoten, ¿ya? El tiempo para la paciencia para saber que hay cosas que se tienen que planear, que llevan su temporalidad para madurar, y hay cosas que para que tengan éxito deben hacer en silencio, ¿no? En silencio y con mucha paciencia. Creo que es indispensable poder tener la capacidad de escuchar, de saber cómo articular, es decir, cómo lo que debe hacer y lo que la gente quiere que se haga, lo que yo creo que debe hacerse, cómo encontrar ese punto en común sin que ellos se sientan traicionados o no se sientan escuchados, y yo pueda lograr con esto lo que la propuesta o la iniciativa de ley, ¿no? Por ejemplo. Okay. Bastante interesante, bastante importante lo que estás diciendo, de poder conectar tanto, porque, a ver, no sé si te llegó a pasar, pero según escucho, creo que no, de que probablemente hay una problemática en la sociedad, pero tú no te sentías tan identificado y tal vez no te surgía esta voluntad de querer llevarla y expresarla. ¿Qué tan difícil es encontrar la simpatía hoy en día de los funcionarios públicos, políticos, con la realidad social? Yo creo que no puedes perder la conectividad, justamente lo que tú decías. Vamos, tienes que darte a la vida diaria como cualquier ciudadano. Es decir, por ejemplo, yo hago mi vida diaria, yo voy al súper, yo realizo mis compras todos los días, pago mi servicio, para enfrentarme a lo que la gente enfrenta todos los días, ¿no? Voy a pagar la luz, voy a comprar las verduras cerca aquí en la vuelta en la esquina de tu casa. Entonces, si no pierdes esa conectividad, o como decían las abuelas, no quitas los pies del suelo, a fin de cuentas, pues eres un funcionario más de tu patrón. La gente es la que te paga, entonces tienes que estar aún más de servicio 24/7. Hay días en que quieres descansar, por supuesto, ¿no? Y dices, chino, me llegó un WhatsApp de trabajo sábado, domingo, pero bueno, yo creo que eso va implícito en el sueldo, así que si quieres estar en el servicio público, tienes que estar cuerpo y alma las 4 horas, los 7 días a la semana. Y tú constantemente estás en esto, ¿no? ¿Cómo encuentras esos espacios para decir, ok, aquí se acabó política, se acabó trabajo? Hay momentos en mi día, ¿no? Cuando juego básquetbol, dejo el celular, digo, no lo voy a agarrar. Primero porque no puedo, y segundo porque no quiero tampoco, ¿no? Porque va a ser mi momento pues en el que me dedico a mí, o cuando estoy con mis hijas, por ejemplo, y pues trato de encontrarlo.
por eso trato que esos pequeños momentos sean momentos de calidad para uno que también lo necesita. Porque es importante también, es parte de los equilibrios, ¿no? Como darle a cada cosa su momento y su lugar. Okay. Veo que te gusta la lectura. La leer te ha ayudado a reflexionar y a entender un poco más sobre tu visión acerca del mundo. ¿Lo ves? Sí, completamente. Cada que abro un libro, encuentro una palabra nueva que aprendo, una respuesta nueva que necesitaba y una visión del mundo o de ver el mundo con los ojos de alguien más. Y pues la gente creo que a veces no dimensionado, afortunado que somos de poder ver y percibir el mundo a través de la visión, de la perspectiva y pues desde los manos y los pies de otra gente que vivió en otras épocas, en otros tiempos, en otros lugares y nos comparte a través de lo maravilloso que son los libros, ¿no? Sí, sí. ¿Qué libros recomendarías o cuáles son tus favoritos hasta ahora? Venga, ahorita te quiero recomendar uno que se llama La verdad de la tribu, de Ricardo Duda, que lo acabo de leer el año pasado. Nos habla precisamente de esta polarización, del tema de lo políticamente correcto, que ahora está de moda ser políticamente correcto, porque eso está haciendo. Y de novela, muy rápido, para no aburrir, de un autor mexicano que me leí el año pasado, hace muchísimo, tenía muchos años que no me leía una novela desvelándome, y esta me la leí en pocos días, se llama Salvar el Fuego, de Guillermo Arriaga. Él fue el guionista de Amores Perros, todos lo recordamos por esta película, pero bueno, es una novela que yo seguro que vamos a ver en Netflix próximamente en serie o en película, porque es una novela buenísima. Y bueno, esos son los dos libros que ahorita puedo recomendar más. Finalmente los subo a mi Instagram, ahí los pueden ver. Pero estos son dos libros que creo que todos tienen que leer en estos días. Okay. Sí, veo que fomentas igual mucho la lectura. Desde el INCUCAM me parece también, ¿no? Realizan una actividad. Sí, exacto. Ahí sí. ¿qué trata? Van y... Mira, este es un proyecto que yo digo que es mi hijo, porque yo siempre había tenido la ilusión de ver jóvenes leyendo en los parques. A mí me gusta hacer eso, ¿no? Y venía a mi mente, decía, ¿cómo me gustaría ver estudiantes sentados, conviviendo, leyendo y platicando, ¿no? Porque eso inspira, ¿no? A la gente a poder hacerlo. Y así es como lo iniciamos. Pudimos hacer, me parece que 3, antes de que inicie la pandemia de manera física. Tuvimos uno en el Parque de San Román, aquí en Campeche, en el Parque Bicentenario, uno que está aquí en el Malecón, y uno en un municipio. Y bueno, no nos detuvimos la pandemia y lo hicimos de manera virtual. Y lo que hacemos es que cada uno de los círculos tiene una temática. En ese momento, cuando eran físicos, empezamos con una meditación como de yoga, pues como para relajarnos, inspirarnos un poquito, y cada uno tenía una temática. Hablamos, por ejemplo, en San Román, que es un barrio tradicional, hablamos de comida tradicional, y cada quien escribió un texto sobre inspirarnos en algún alimento. Luego hablábamos de literatura que tenía que ver con alimentos, ¿no? Entonces, así en cada uno de los clubes de lectura que tenemos, de los círculos, perdón, cada uno tiene temática. Justo el de ayer fue de poesía, por el Día Internacional de la Poesía, que fue el mismo día del natalicio de Juárez, el 21 de marzo. Entonces, cada uno tiene sus moderadores invitados. Y hemos tenido moderadores también de lujo a nivel nacional invitados. Valentina Traba, por ejemplo, el librero de Valentina, es una youtuber que le va bastante bien. Allá la tuvimos invitada dándonos recomendaciones de libros, los círculos. Ok, Eduardo, pues prácticamente es todo. No quiero quitarte más tu tiempo. No, y pues fue un placer realmente pasar un poco de estos minutos contigo. Sobre todo recalcar de que te sigo y que te he visto muy conectado con los jóvenes, y eso me parece que es algo muy bueno y algo muy necesario y que se debe de seguir fomentando, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación, Manuel. Gracias a todos los que nos vean cuando vean este podcast. Odien menos, amen más y vivan la vida al 1000%. Gracias, Eduardo. Un saludo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Okay.